Autoriza el árbitro, se movió la pelota, está en marcha. Resistencia Guaraní. Marca Ivo. Quedó sentido el hombre de Resistencia. Corre Pedro González. ¿Cómo cruza Pedro? Le van a buscar al remate de Galeano. Fernando. ¡Gol! Ojeda. ¡Gol de Guaraní! A los 36 minutos. ¡Qué buen centro metió por el costado izquierdo Pedrito González! Y Ojeda, Henry Ojeda, de zurda, remate seco, inatajable para el portero Jiménez. Se rompe el cero en la Chacarita. Primer gol de Guaraní de Fran de la intermedia. Henry Ojeda, 1-0 está el partido. Sí, señor. Otra vez la banda, esta es la izquierda, el centro encuentra un receptor libre, se perdió la marca y aprovecha muy bien Henry Ojeda, que remata de primera de zurda, abajo, poste derecho. 6 minutos los que se le quedan al partido, 6 minutos los que se adicionan. Viene el remate al arco, gol. Gol de Resistencia. Rodrigo Vera empata el partido en el primer minuto agregado. ¿Qué pasó con la defensa de Fran? Atropella y sí quita provecho Rodrigo Vera, el hombre que ingresó en el segundo tiempo. Empata el partido Resistencia. 1-1 está en el bajo. Sí, señor. Gol sorpresivo. Busca explicaciones. En ese sentido, el arquero Diego Morel, de un saque lateral que la aguanta por ese costado izquierdo hasta que descarga el centro de Mencia y ahí aparece solo, sin que nadie atine a saltar a pelear la pelota. No sé qué le pasó a Parsahut, se queda agachado y a su espalda, básicamente en un cabezazo a quemarropa. Terminó el partido, fue paridad en el bajo. 1 para Resistencia, 1 para el equipo de Guaraní de Fran.